Seguimos con información en ProAgro y a esta hora con visita en nuestros estudios nos acompaña el presidente, ahora presidente del INDERT, Francisco Ruiz Díaz, arrancando un nuevo desafío, pero en un área que ya conoce Francisco en este caso, al hablar un poquitito de lo que son tierras y de lo que es titulación. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Silvia? Bueno, un saludo a todos los televidentes y estamos cambiando un poco de programa de otro programa. Ahora vamos a hablar seguramente durante mucho tiempo en ProAgro. Esperemos que sí, esperemos que hablemos mucho también de avances dentro de la institución, muchos trabajos que han realizado a lo largo de los años. Hablábamos con algunos compañeros, yo les digo ya a toda la gente del sistema MAG, porque desde ProAgro los estamos acompañando, ¿no? De que hay muchos funcionarios de carrera y eso de repente ayuda a dar continuidad a muchos proyectos. Ahora, ¿cuáles son los proyectos de Francisco Ruiz Díaz, sus objetivos al frente del INDERT? Bueno, en realidad estoy en ese cargo justamente porque tenemos un sueño en común con el presidente de la República y por ese motivo justamente me solicitó que le apoye en esta tarea. Y ese sueño en común es ver que la gran mayoría de los paraguayos posean un título de propiedad. ¿Verdad? Que casi todos los que hoy están con digamos, con una documentación formal de ocupación puedan llegar a tener un título de propiedad y que esa gente puedan entrar al circuito económico, puedan desarrollar su vida económica y puedan tener mejor bienestar de lo que están teniendo actualmente. Porque todos sabemos que cuando una persona posee un título de propiedad, básicamente su vida tiende a mejorar porque está en condiciones de integrar el circuito económico formal. Hay estudios que indican que al entregarse el título de propiedad a una persona que cultiva la tierra, sus ingresos automáticamente suben en 15% más y su nivel de productividad aumenta 40%. Un solo hecho administrativo genera motivaciones para que la persona se sienta mejor, pueda arraigarse, no tener que migrar hacia la ciudad y pueda al mismo tiempo generar el autosustento y al mismo tiempo también cultivos de renta. Usted ya se interiorizó respecto a los números, algunos datos del INDER que le permitan, vamos a decirle, ir bueno, planificando ya objetivos más específicos con relación a esto que nos está mencionando que quiere alcanzar en cuanto a titulación. Sí, yo asumí el martes. El martes, creo que al mediodía salió el decreto. Estuvimos trabajando por la casa, estuvimos trabajando con la administración anterior, con la doctora Gail, estuvimos ya conversando con casi todos los integrantes del equipo y bueno, ya tengo un panorama, estoy preparando en este momento un plan estratégico para los próximos 5 años con metas claras, concretas. Y quizá uno de los hechos más históricos se produjo, creo, si mal no recuerdo, el día jueves, porque básicamente el jueves visité a la directora general de los registros públicos y ahí hemos acordado crear una mesa de trabajo conjunta de tal manera a dar celeridad a todo el proceso de titulación, ¿verdad? No hay una estadística muy concreta de qué porcentaje de todos los lotes el INDER ya lo ha loteado, pero hay informes, algunos hablan del 5% y otros hablan del 8%, pero podemos dejarle por ahí entre 5 a 8%. La cuestión es que es menos del 10%, lo cual significa que tenemos todavía mucho trabajo que encarar. Eh, Hace poco justamente una publicación que había salido en uno de los medios sobre la exposición de lo que fue el gerente del CIR, el señor Bernardo. Se estableció de que todo lo que ha relevado el CIR en materia de lotes, ¿verdad? Permitía determinar que solamente el 8% de los inmuebles, ¿verdad?, poseen un título de propiedad de los que ellos habían identificado y que la velocidad con la que venían titulando era aproximadamente 881 títulos por año. Y no sé si es él el que hizo el cálculo u otro, pero en el mismo medio se mencionaba que bajo ese ritmo llevaría aproximadamente 142 años, creo que mencionaba la publicación, en titular todo lo que hoy posee el INDER como lotes. Solamente del INDER. Solamente el INDER. Si seguimos con este ritmo de 881 títulos por año, va a llevar más de un siglo entregarle títulos de propiedad a la familia. Entonces,
Por supuesto, el énfasis, ¿cuál es? ¿Verdad? Nuestro énfasis, el componente número uno de nuestro plan estratégico va a ser la titulación de los inmuebles que posee el INDER hoy día, un sistema de titulación bien acelerado, va a ser masivo nuevamente colonia por colonia, pero además acelerado, ¿verdad? Vamos a tener que fortalecer los equipos de trabajo, ¿verdad? INDER, catastro, registro público, ya tenemos el acuerdo con registro público, quizás es lo más complicado porque son dos poderes del Estado muy distintos que anteriormente no conversaban. Bueno, ahora ya conversamos, vamos a fortalecernos entre nosotros y vamos a llevar adelante un proceso de titulación acelerado. ¿Cuál es el trato, qué implica este acuerdo con registros? ¿Recién empiezan a hablar, recién es un marco o ya empezaron a hablar de algunas tareas específicas o cambios específicos que puedan hacer ambas instituciones para lograr acelerar estos trámites? Bueno, el mecanismo que está vigente, ¿verdad? Es un mecanismo que ya se estableció en el 2014, se le llama el SIR, el SIRT, Sistema de Información Rural de la Tierra. Ese mecanismo, ¿verdad?, arrancó más o menos en el 2014, entre que se diseñó, que se implementó, llevó más o menos hasta el 2016, y en el 2017 intenta entrar en operación, pero ahí justamente es donde vienen los problemas de coordinación, INDER, catastro, registro. Cuando se pone en operación el SIR, entonces ahí los diseñadores se dan cuenta que necesitaban tener una alineación perfecta entre las tres instituciones y comienza un proceso de negociación. Ese proceso de negociación les llevó aproximadamente un año llegar a un acuerdo con catastro, llegar a un acuerdo con los registros públicos, ¿verdad? Y el proceso de titulación en sí, bajo ese esquema, comienza más o menos allá por el 2017, 2018. Fue muy, digamos que fue muy emblemático, ¿verdad? De hecho, marcó una diferencia. Se titularon en promedio una velocidad 30% más de lo que se venía titulando antes, ¿verdad? Pero con los vaivenes, con dos inconvenientes, yo diría. En primer lugar, ¿verdad?, es un proyecto que se creó por fuera de la institución, por lo tanto era un proyecto sostenido por las personas que lo crearon, ¿verdad? Entonces siempre corre el riesgo de que cuando estas personas se retiren de la institución, entonces todo se revierta. Y ocurrió de hecho eso, ¿verdad? Y el segundo riesgo que tuvo ese proyecto fue justamente el arrancar sin haber tenido la coordinación previa. Por eso es que yo en mi segundo día ya le he llamado a la directora de los registros públicos, acordé con ella una reunión al día siguiente y ya ahora tenemos el acuerdo. O sea, nosotros estamos arrancando ya con el acuerdo con la dirección de los registros públicos. Con catastro todavía no sabemos, Silvia, porque catastro todavía no está definido, si el equipo actual se queda o si viene nueva gente, ¿verdad? Va a depender del ministro de Economía, del nuevo ministro que se está reorganizando en este momento, pero una vez que se defina eso, tenemos que rápidamente consolidar esta coordinación perfecta, porque es una cañería que se tranca en dos partes. Y obviamente yo puedo meter todo el agua que quiera, pero si se me tranca acá, no va a cruzar agua al otro lado, y al otro lado, si me vuelve a trancar, va a tardar en salir el agua. Entonces, este flujo tiene que ser continuo y acelerado, conformar un equipo de trabajo donde, si bien es cierto, podamos encontrarle problemas a los títulos, a los inmuebles, ¿verdad? Entonces en la mesa de trabajo, digamos, ya la solución. Bajo ese esquema nosotros estamos pensando aproximadamente el año que viene, sí, de lograrse, ¿verdad?, por lo menos llegar a unos 2.000 títulos de propiedad. Recordemos que en promedio ahora era 881, el año que viene llegar a 2.000 títulos y de ahí en adelante calculamos una tasa de crecimiento del 20% del ritmo de titulación. Es un escenario sumamente conservador. Me gustaría tirar otros números más altos, pero prefiero ser conservador y decir, llegaríamos a 2.000, ¿verdad?, con un crecimiento del 20%. Pero 20% anual. con 20% anual de crecimiento hasta el 2028. ¿Verdad? Yo creo que incluso puede ser mucho más, pero va a depender de los recursos que tengamos. Por eso soy conservador, vamos a decir, ¿verdad? Pero estamos en condiciones hoy, en este contexto, con estas capacidades que disponemos, sin recursos adicionales, digamos, más allá de lo que hoy estamos utilizando, de llegar al año que viene 2.000 y 20% de crecimiento de ahí en adelante. Si logro, ¿verdad?, mayores recursos, obviamente voy a tener mayor cantidad de títulos entregados, ¿verdad?
Va a ser un avance importante. Y el segundo punto es basado ya en la lección aprendida, de que al tener un equipo por fuera del sistema institucional, ¿verdad? Es altamente reversible todo ese proceso una vez que las personas se retiren. Ocurrió en varios casos que yo conozco en la administración pública. Viene un equipo, crea un modelo institucional nuevo, eso representa una amenaza para el sector tradicional de la institución y apenas se van los que crearon ese modelo, entonces hay una reacción por parte de ese esquema tradicional que lo revierte absolutamente todo. Entonces el CIR tuvo este problema, el CIR funcionó bastante bien en el periodo 2014-2018, más o menos. En el 2014 se había diseñado, se estaba trabajando, pero más o menos empieza entre el 2016-2018 más o menos, ¿verdad? Pero posteriormente cuando se retira el equipo es donde prácticamente todo vuelve a foja cero y posteriormente tengo entendido que con la doctora Gail retoma el ritmo anterior, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es un resurgir de ese esquema y básicamente lo que quiero es consolidar ese esquema. Al hablar de las capacidades con las que cuenta ahora la institución, ¿se refiere a técnico financiero y también a recursos humanos? ¿Cómo están en cuanto a recursos humanos también en INDER? Porque decía usted, la gente es muy importante, o sea, depende de ellos que se mueva o no, claro, el sistema sí, que usted quiera instalar. Así mismo, hoy, digamos, con esos 881 títulos por año que estamos entregando hoy, ¿verdad? Tenemos 7 equipos en campo. Obviamente, si yo logro tener mayor cantidad de equipos, ¿verdad? Es mayor levantamiento, mayor proceso de titulación. Y al tener mayor proceso de titulación también puedo llegar a tener mayores ingresos. Hoy estamos relativamente bien en ingresos. El déficit más importante está en el tema del pago al personal. Los niveles salariales son extremadamente bajos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que me llamó la atención. Y desanima prácticamente, también. Desanima, no hay una carrera, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Tenemos gerentes que ganan el 25% de lo que gana su par en cualquier otro lugar, en cualquier otra institución, en cualquier otra agencia, ¿verdad? Entonces no hay una profesionalización, no hay incentivos, ¿verdad? Para poder comportarse institucionalmente, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, procurar por una arquitectura del personal. Vamos a ver si lo logramos, está difícil la situación, pero arrancamos de ahí, arrancamos en capacitaciones, también incluso en aspectos que tengan que ver con procesos vinculados con la digitalización, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, hay metas ambiciosas. Por un lado, tenemos una de las tareas del INDER es la titulación, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Recordemos, a mí me preguntaban, bueno, ¿qué es lo que hace el INDER, ¿verdad? Entonces, lo que les suelo decir a la gente, el INDER, básicamente lo que intenta es promover el bienestar en el campo. O sea, buscar la felicidad de la gente que está en el campo. Pero, ¿verdad? El medio que utiliza es el arraigo, o sea, convencerle a la gente, literalmente es convencerle a la gente, no vengan a las ciudades es hostil, no van a tener forma de poder generar el sustento diario porque no tienen habilidades industriales, no tienen habilidades urbanísticas, ¿verdad? Quédense en el campo produzcan para el autoconsumo, ¿verdad? Y también para cultivos de renta, entonces usen su campo. El problema nomás es que para que yo pueda generar incentivos para el arraigo, tengo que, en primer lugar, darle una tierra, regularizarle la tenencia de la tierra a través de un título de propiedad, ¿verdad? Llevarles educación, llevarles salud, infraestructura, desarrollar mercados, inclusión financiera. Si yo no le doy eso a la gente, obviamente las personas no tienen incentivos a arraigarse. Entonces la gente pregunta, ¿qué es el INDER? Y es una institución que está orientada a promover la felicidad de las familias en el campo. ¿Cómo lo logra? A través del arraigo, pero el arraigo se sustenta fundamentalmente en un pedazo de tierra y en un título de propiedad, pero otras cosas vinculadas con el desarrollo humano, ¿verdad? Que es el acceso a la infraestructura, las escuelas, los centros de salud, ¿verdad? Que logren vender sus productos en los mercados, desarrollo de mercados, todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es un componente, titulación, por eso. En segundo lugar, justamente los demás componentes de arraigo, ¿verdad? Que tienen que ver coordinación con las demás instituciones, porque obviamente no tengo el presupuesto para llevar todo el desarrollo en el campo,
tengo que trabajar con el Ministerio de Agricultura, sumemos esfuerzos mujeres feriantes, tengo que trabajar con el Ministerio del Urbanismo y la Vivienda, para que en lugares que hoy están urbanizados, pero que fueron colonia del INDER, podamos construir viviendas. Tengo que trabajar con la gente del sector financiero, para que una vez que yo le entregue el título de propiedad, entonces los campesinos puedan acceder a un crédito o incluso tienen impedimentos legales. Hay que ver cómo hacemos ahí algún tipo de ingeniería para lograr que al entregarle el título de propiedad, ¿verdad?, pueda ya tener inclusión financiera. Hoy tienen que esperar a cancelar el título de propiedad porque no lo pueden grabar, ¿verdad? Pero tenemos ese inconveniente. Pagan el 3% por su título de propiedad, van pagando en cuotas, seguramente terminan 10, 15 años en pagar todo. Luego la ley dice que una vez que cancela, ahí recién él va a poder transferir su título de propiedad. Y hoy, ¿verdad?, no va a poder, o sea, imagínate, dentro de 30 años recién va a poder hacer Sin una eso no operación tiene garantía financiera, para crédito. pero sin embargo ya tiene un título de propiedad. Entonces, ¿por qué no se le entrega un título de propiedad a una entidad financiera? Se graba eso en la dirección de los registros públicos y se le otorga quizás préstamos para su capital de trabajo. Y ahí ya se cumple el tema de integrarlo a la economía formal a esas personas. Entonces, yo creo que están dados los espacios. Primer punto, vamos a trabajar en el tema de la titulación. Segundo punto, vamos a trabajar por los demás elementos del arraigo. En tercer lugar, vamos a trabajar por la cuestión vinculada con las ocupaciones que van ocurriendo de manera espontánea, ¿verdad? O ocupaciones ya antiguas que están sobre inmuebles de propiedad privada o que están sobre inmuebles fiscales del INDER, ¿verdad? Entonces, ese es el tercer componente de trabajo que vamos a tener.